Hola, ¿cómo les va? Voy a esperar un minutito que necesito ayuda técnica. ¿Me oyen? Sí, profe. Sí, profe. Bueno, listo. Necesito compartir pantalla, no puedo. Bien, ahora ya estamos, creo. ¿Cómo les va? ¿Cómo andan? Somos pocos hoy, no sé qué pasó. Parece que hay algunos que están estudiando, ¿no? Ojalá sea así, que tienen que rendir. Si alguno tiene dudas respecto de eso, después, cuando terminemos con la clase, nos quedamos un ratitito y podemos receptar alguna duda que tengan, ¿sí? Profe, yo tenía una duda. El tema uno va, o sea, el examen yo haciendo teoría nada más. Sí. Pero geometría no entraría en el examen, No, ¿sí? no, 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 no. No, bien, Solo bien. lo de los cursillos. Lo del Solo cursillo lo que nada vimos en más. el ingreso. Sí, 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 Bien, formulación y eso. No, geometría entra en el próximo parcial. Digamos, todo lo que vimos hasta geometría es otro parcial. Todo lo que vimos desde que empezamos clases, ¿no? Todas las unidades que vimos desde que empezamos clases. Bueno, el otro día había un poquito de dudas respecto del trabajo en geometría con el tema de rendimiento. Vamos a repasar un poco de eso. Nos quedó pendiente lo de impureza, que es lo que vamos a ver. Y terminado con eso, tenemos que iniciar ya la nueva unidad, que sería estructura atómica. Así que vamos a ver de terminar esta unidad primero y después seguir con el número 6. Bueno, les voy a compartir más o menos en dónde habíamos quedado, creo, pero metí una diapo, una imagen, a ver si con esto logramos. ¿Están viendo ahí? sí, profe. Entender este concepto, ¿no? ¿Qué sucede acá? Una reacción puede tener un rendimiento teórico, que es el que nosotros hacemos en el papel, pero muy rara vez una reacción tiene un rendimiento del 100%, muy rara vez. Todo depende de muchos factores, ¿sí? La mayoría de las reacciones químicas, digamos, no son espontáneas, sino no reaccionan a temperatura ambiente, a presión ambiente, es decir, digamos, algunos necesitan, sobre todo si hay formación de sustancias gaseosas o lo que fuere, tienen que, esas condiciones pueden fallar, ¿sí? Entonces, el rendimiento que esperábamos, que hicimos de papel, puede no ocurrir. Y obtenemos lo que se denomina rendimiento real. Entonces, el rendimiento teórico sería el 100% y lo que nosotros verdaderamente obtenemos
es el rendimiento real. Por supuesto que el real siempre va a ser menor que el teórico, ¿no? No existe una reacción que tenga 120%. Entonces, en función de esto, había quedado pendiente un ejercicio, creo, puede ser. Este lo habíamos hecho. No, profe, eso no. No lo Bueno, con habíamos este hecho. vamos a probar digamos, ver si entendimos ese concepto. Está claro, ¿no? Es decir, generalmente el rendimiento de reacción es más bajo que lo que dice el papel, generalmente. Pero para poder saber cuánto es el rendimiento de una reacción, necesito saber cuánto se produce realmente, ¿no? Muchas veces nosotros lo que hacemos son los cálculos teóricos. Por ejemplo, aquí en este ejercicio, donde pongo reacciones de hidrógeno y nitrógeno para formar amoníaco. Primero que estoy colocando reactivo en exceso, es decir, que hay uno limitante. Primero tengo que determinar eso. Cuando calcule en el punto B la masa de amoníaco formado, va a ser un cálculo teórico, porque al final dice cuál es el rendimiento si se obtuvieran o se obtienen 12 gramos de amoníaco. O sea que hay esta reacción, digamos, no es al 100%. Entonces, para calcular eso, tengo, como digo, que disponer del el valor de lo que se formó realmente. Entonces, como un repaso, vamos a hacer este ejercicio. ¿Puede ser? ¿Se acuerdan la fórmula del amoníaco, no es cierto? Es fácil eso. Hidrógeno más nitrógeno, que me da amoníaco, sería la reacción. Hay que igualarla y luego comenzar por determinar quién es el reactivo limitante, porque acuérdense que ese es con el que tengo que hacer los cálculos, ¿sí? Nada más que acá el punto A me pide cuál es el reactivo en exceso y cuál sería ese exceso expresado en gramos y mol. El exceso. ¿Estamos? ¿Podemos comenzar a resolver ustedes solos? No lo sé hacer yo, profe. ¿Por qué no lo sabe hacer? ¿Quién es? A ver, vamos a ver. Videla. Videla. Videla, la primera parte, el reactivo en exceso, eso ya lo vimos. O sea, eso lo pueden hacer. Sí, ¿Sí? eso, tengo la orientación, pero no me sé plantear el problema, no sé plasmarlo el problema en la hoja y resolverlo. Bueno, ahora vamos a esperar que alguno intente plantear, acuérdense que para plantear el reactivo limitante, lo que necesito es hacer un cociente entre los dos. Acá tengo los dos reactivos están con unidades distintas digamos, en estados distintos. Uno tengo moles y el otro tengo litros. O sea que tendría que primero plantear plantee la reacción, plantee cuáles son los valores estequiométricos de esa reacción. Y cuando me refiero a valores estequiométricos, lo que tengo que saber es qué cosa. Cuántos moles y cuánta masa reaccionan en función de la reacción que tengo, si bien digo. Y luego plantear los datos problemas. Comenzar por plantear el reactivo limitante. Bueno, vamos a esperar un minutito para ver que sus compañeros, los que puedan, los resuelvan, si no ya los resolvemos entre todos, ¿sí? Tienen que intentar al menos plantear los problemas, porque si no después, como digo, yo los hago y ustedes cuando los hago los entienden, pero el problema es que tienen que no entender cómo se hacen, sino hacerlos. ¿Sí? Y ese es el desafío, de aprender a hacerlo.
Profe, en un compuesto general, digamos, eran 22,4 litros. Sí, es el volumen molar. ¿Mm? El llamado volumen molar es el volumen en condiciones normales de presión y temperatura que ocupa un mol. Ah, bien, gracias. ¿Y ya salió quién es el reactivo, el limitante? ¿Mm? Están mudos hoy día. Alan, ¿está? ¿Puede que sea el nitrógeno el limitante? Puede, a ver qué opina el resto. Puede. A ver si estamos medio A mí solo me dormidos. da igual, me da el nitrógeno, que es el limitante. El hidrógeno. El hidrógeno No, ni el nitrógeno me da. te da nitrógeno. A ver, tercero, por el desempate. Bueno, vamos a resolver este para ir un poco más rápido y después a ver el próximo. Que lo hagan ustedes. Bueno, tienen bien el planteo, ¿no es cierto? Primero que tengo que hacer es plantear la ecuación con los datos problemas. Son todos estos que tienen acá. ¿Sí? Igualar a la ecuación, sacar todos los datos que me hagan falta para plantear. Aquí, como tengo el nitrógeno, está en litros, y el hidrógeno en moles, y para poder hacer la relación entre los datos problemas y el estequiométrico, que es lo que tengo que buscar, tengo que transformar
esos litros a moles por los 11 moles al litro, cualquiera de los dos, y buscar con cuál de estos datos estequiométricos voy a usar para hacer esa relación para determinar el reactivo limitante. En mi caso transformé los 59 litros a moles y me dieron que esos 59 litros son 2,63 moles. Entonces mi relación es 2,63 sobre 1 y 11 moles sobre 3. Cuando hago esta relación, me determina que el nitrógeno es el reactivo limitante. Voy a abrir un poquito la pantalla para que podamos ver eso, ¿sí? Que no lo tengo acá hecho al cálculo, que son los otros cálculos. Entonces, yo tengo acá todos los datos. ¿Cómo hago para transformar esto a litros? Bueno, me fijo cuánto es lo que un mol de nitrógeno ocupa. Un mol de nitrógeno ocupa 22,4 litros. Los 50, perdón, al revés. Estos 59 litros, ¿cuántos moles van a ser? Y esto me da los 2,63 moles de eso que tengo ahí. Espérenme un segundito, por favor. Disculpen, golpearon las manos y los perros se volvieron locos. Estamos hasta ahí como calculamos la cantidad de moles en lugar de los 59 litros. Entonces, ahora voy a tener acá como dato 2,63 moles. Voy a borrar esto porque necesito pisar. ¿Cómo hago la relación para ver los reactivos? Acuérdense siempre que es el dato dividido lo estequiométrico. Así que sería 2,63 dividido 1, y acá sería 11 moles dividido 3. La menor de estos dos cocientes va a determinar el reactivo limitante. Entonces llevo 2,63 en 1, esto me da 2,63. Y acá 11 dividido 3, no me acuerdo cuánto da porque lo tengo ahí escrito. 3,66 periódicos. 3,66. Bueno. Entonces, el más pequeño, ¿sí? El más pequeño de estos cocientes me determina el reactivo limitante. Como el más pequeño me salió para el nitrógeno, entonces reactivo limitante es nitrógeno, reactivo en exceso es el hidrógeno. ¿Sí? ¿Se entiende? Siempre tengo que ver con qué dato estequiométrico voy a hacer ese cociente. Pero recuerden esto, no se olviden. El cociente es el dato problema dividido el dato estequiométrico. Puedo usar masa, puedo usar los mismos litros si quiero, pero para comparar ambos cocientes tengo que tener a todos en las mismas unidades. Bueno, determinamos el reactivo limitante. Ahora vemos cuánto en exceso está el hidrógeno. Voy a botar acá. ¿Cómo hago eso? Vuelvo a utilizar los datos que tengo aquí. Si con un mol de nitrógeno necesito 3 moles de hidrógeno, con estos 2,63 moles, ¿cuántos voy a necesitar acá? ¿Sí? Me va a dar eso algo como 7 y algo. 2,63 por 3 sería 7. Como 89, ¿no?
moles. Es decir, estos son los que verdaderamente se consumen. Yo puse 11, pero en realidad se consumen solo 7,89, porque cuando se consumieron, cuando llegamos a esta cantidad de moles de hidrógeno, de esto no hay más, ya, ¿sí? Por eso se consumen solo eso. Es decir, se consumieron los 23 moles cuando de hidrógeno se habían consumido 7,89, y por tanto, el resto va a quedar. ¿Cuánto es la diferencia entre los 11 y los 7,89? 2 y pico. ¿Ok? ¿Sí, Franco? Y ahí tendríamos el punto A. ¿Se entendió, Franco? Sí, profe. Si no borrar, ¿Alguien tiene una pregunta? Para seguir con el otro punto. Entonces ahora ya tenemos cuánto ha reaccionado, después nos pide masa y volumen de amoníaco que se forma, ¿verdad? Bueno, entonces, ¿con qué dato lo voy a hacer? Con los datos del reactivo limitante. Puedo trabajar con estos moles y plantear que con un mol se forman 34 gramos de amoníaco. Con estos 2,63 moles, ¿cuántos se van a formar? Y lo mismo para el volumen. Si con un mol se forman 44,8 litros de amoníaco, con los 2,63, ¿cuántos litros se van a formar? ¿Sí? Esto les está dando la información que voy a utilizar. Ustedes me dirán cuánto les da. Serían los dos planteos. ¿Estamos hasta ahí? Ahora, esos son los rendimientos teóricos. Es decir, hasta ahí hemos calculado lo que teóricamente se puede formar, porque lo hicimos con todos los reactivos, ¿sí? Pero dice, el último punto, dice, pero si se forman 12 litros, creo que era, ¿no? ¿12 litros? O gramos, ya no me acuerdo. $12 gramos. Se obtuvieron 12 gramos, ahí está. ¿Qué pasaría? ¿Cuántos gramos de amoníaco se forman? ¿Y? Se forman 89,42 gramos. 89,42. Bien, gracias, Micaela. Era ese el resultado. Bueno, ahora en realidad me dice que no se forman 89, se forman 12 gramos. Entonces, el planteo para el rendimiento es que esto que se formó acá es rendimiento teórico.
es el 100%. Los 12 gramos que se formaron, ¿cuánto rendimiento es? ¿Sí? Bastante pobre el rendimiento, parece. 13,42. Sí, el rendimiento. 13%. Un 13% de rendimiento. Probablemente esa sea la realidad, porque acá estamos trabajando con gases, o sea que las pérdidas pueden existir en esta reacción. Pérdida de reactivo, pérdida del producto. Entonces, ¿qué va a pasar? Si se me fugó amoníaco, yo tengo 12 gramos, no tengo 89. Por lo tanto, el rendimiento de mi reacción fue de 13%. ¿Sí? ¿Se entiende? O sea, el último planteo sería si 89,42 gramos de amoníaco que se formaron son el 100% de rendimiento, los 12 gramos serán estos. Esto es probable, esto es real. O sea, los 89,42 gramos podría ser lo que se formó, por lo tanto 100%. ¿Estamos? Un 2 en el nitrógeno. ¿No le falta un 2, profe, al nitrógeno? No, en igualar a la fórmula. Ah, no. Cuente bien. Sí, me confundí yo. Bien. No, eso es muy importante, porque en base a eso iba a salir todo el resto bien. Por eso es hay que ser muy cuidadoso en la fórmula, ¿no? En igualar y todo lo demás. ¿Se entendió lo del rendimiento? Sí, profe. Puede ser que en la C, o sea, en lo de los litros, de 117,82 litros de amoníaco. Parece que daba un poco más. Por los números, creo que es un poco más. Porque con un mol se forman 44... No, puede ser 100 y pico, sí. Sí, a mí también me da igual, profe. Sí, puede ser. Sí. Ahí lo tengo el resultado en el ejercicio, pero... Bien. ¿Alguna duda? Nadir, Nadine, Franco, ¿cómo venimos? Sí, a eso sí le entiendo, profe, pero a lo que me tengo problemas es en el tema del planteamiento del problema. Bueno, por eso, el planteamiento del problema es este, Franco. Sí, ahí sí le entendí eso. Bueno, entonces lo que tiene que hacer es plantear esto, así, siguiendo estos pasos. La ecuación, los datos detectométricos, todos estos datos surgen de acá. ¿Ya? Todos los datos son producto de la ecuación. Y después, los datos de mi problema. ¿Cuánto tengo? Vamos a ver con otro ejercicio. No puedo ver cuánto me daba de 100 y pico, sí. A mí me tengo puesto ahí. Veamos aquí. Acá tenemos otro problemita en el rendimiento. Tendría que buscar a ver si hay otro rendimiento. Había otro, pero no. Son con impureza. Bueno, vamos a ver este otro tema y volvemos a plantear rendimiento porque va a haber ahí en los próximos. El otro concepto es este, de que influye en el rendimiento también porque pero de otra manera.
es cuando un reactivo no es totalmente puro, cosa que es muy cierta, porque la mayoría de los reactivos en química es muy difícil obtenerlos con 100% de pureza. Se trata de tener lo más puro que se pueda, pero no necesariamente. Por ejemplo, en este caso, una sal que es nitrito de amonio, dice, es amonio, hay un error ahí. Disculpen. Nitrito de amonio. Cuando se descompone, térmicamente se forma agua y nitrógeno. Si se descomponen 10 gramos de sal, que tiene una pureza del 80%, ¿cuánta masa de agua se formará? Y si se obtienen 2 litros de nitrógeno, ¿cuál sería el rendimiento de la reacción? Acá, ¿cómo se entiende el tema de la pureza de los reactivos? Esta plaquita, supónganse, bueno, es otra reacción, pero que tiene una sal con impurezas, como en este caso, que reacciona en otra sal para formarme estos productos. Por supuesto, como las impurezas no son parte del reactivo, quedan sin reaccionar. Entonces, toda esa masa que yo la pesé con la muestra, no reacciona. Lo que reaccionaría aquí es lo que está en gris, que es el carbonato de sodio, y las impurezas pasarán por la reacción y quedarán como resto, ¿no? Entonces, en realidad, si yo peso esa muestra, la muestra tiene la sal más las impurezas. En este caso, ¿sí? Cuando me dice que es del 80%, me está diciendo que de la masa de sal que yo estoy tomando, un 20% son impurezas. Por lo que en realidad, lo que tengo de masa de reactivo para reaccionar será el 80%. ¿Sí? Entonces, en el problema, ¿se entiende esto, no? Se entiende por lo menos desde la observación. Ahora vemos en los papeles, pero se entiende lo que estoy planteando, ¿no? Yo lo que no entiendo es la impureza, más o menos. Bueno, es lo que estoy explicando y preguntando. Se supone que una muestra con impureza es un reactivo que trae parte de masas de otros compuestos que no van a intervenir en la reacción porque no son el reactivo. Qué sé yo, un poco de carbonato de sodio que se cayó al piso y que lo levanté y lo puse con tierra. Sí, lo que va a reaccionar es el carbonato, la tierra no va a reaccionar, eso va a quedar así. Entonces, si yo lo levanté a este carbonato con tierra y lo pesé para que reaccione, si yo hago los cálculos con esa masa, el resultado no me va a dar correcto, porque hay un porcentaje de esa masa que no es carbonato de sodio, sino que es tierra, como lo muestra acá en esta imagen. ¿Sí? Es decir, eso que está pintado de negro, que son las impurezas, cuando peso esa muestra, vino con ese poco de masa que no va a intervenir en la reacción porque no es reactivo. Va a terminar como un producto aquí, no como un producto, sino que suma la masa al final para que se equilibre, digamos, la reacción en masa. Como sabemos, la masa no se pierde. Entonces, Profe, sí. es lo que nos dicen siempre de que no obtenemos los elementos en su estado puro, que siempre tienen algo de más. Sí, señor, exactamente. Es eso, es decir, es muy difícil, vuelvo a repetir, por ejemplo, la mayoría de nuestros, por ejemplo, cuando van a, pensemos en el oro y en la extracción de oro. Vieron que el oro está en la montaña, en una mina donde está mezclado con un montón de cosas. Y justamente lo que contamina es
el líquido con el que lavan a esas muestras para sacarlo al oro lo más puro posible, ¿sí? Entonces, en realidad es muy difícil encontrar después oro con alto grado de pureza. Bueno, si yo pongo a un reactivo que no está puro a reaccionar, lo que va a reaccionar siempre es el reactivo. Todo lo otro que tenga como impurezas, que le llamamos impureza, no va a reaccionar porque no es reactivo, ¿sí? Entonces, la pureza de una reacción de un reactivo, como en este caso, que dice que es al 80%, me está diciendo que 80% es reactivo, el otro 20% es otros compuestos que no intervienen en esta reacción. ¿Sí? Vamos con un ejercicio a ver si lo entendemos. Vamos a plantear en el pizarrón. Es este. Lo voy a escribir primero en la reacción para acordarme después. Pero ustedes díganme los datos, ¿no? Porque fíjense bien ahí para que me transmitan los datos. Nitrito de amonio que me da nitrógeno más agua. Bien, vamos a abrir acá. Esta sería la reacción, ¿sí? Bien. Vamos a equilibrarla primero, a ver. ¿Qué coeficiente me hace falta? ¿Y dónde? En el agua. En el agua. Me falta un 2. Ya estamos, ¿no? Sí, nada más. En el agua. Vamos, eso es lo primero que hay que hacer. A ver, Franco, decime vos, ¿cuántos moles reaccionan de cada uno? Sería un mol para cada reactivo. Acá hay un mol, pero acá también. Pero acá, Hay 2. 2 moles, ¿sí? Bueno, con esto puedo calcular las masas. Si acá tengo un mol, ¿cuánto pesa un mol de esto? Y sería 28 más 36 más 4. 14 pesa cada uno de los nitrógenos. 16 pesa cada uno de los hidrógenos y 1 cada uno de los... ¿Sí? 8, 18... perdón, acá es 21. $64. Un mol acá serían 28 gramos. Y acá... Bien. Ahí necesito otro dato. Me parece que necesitamos también aquí volumen molar. Ahí tenemos, estos serían los datos del problema. Profe, falta el del óxido nitroso. Este de acá, Sí. trato de amonio, nitrito de amonio. Nitrito de amonio en Perdón. como es una sal, bueno, pero ¿cuánto sería? 22,4 litros también. Ah, esa es la reacción. Sí, esta es la reacción. ¿De qué me estás hablando, mi? No, porque pensé que faltaba el signo más en los reactivos, pero no. Claro, yo también me confundí en eso. Este es todo el compuesto. Este es Claro, la sal. ese es el compuesto y... Esto es lo que se descompone.
Nitrito, esta es la sal, se llama nitrito de amonio. No es un más acá. No hay un No, más. sí, por eso, en eso me confundí. Está bien. Bien, ahora dice que esta sal, que está impura, voy a pesar 10 gramos. Pero como es al 80%, yo sé que no va a reaccionar todo. ¿Cuánto va a reaccionar si es al 80%? Esto es lo que pese verdaderamente del reactivo más algunas impurezas, ¿sí? Entonces, estos 10 gramos serían el 100% de la muestra. El 80% serían X, 8 gramos. Esos 8 gramos serían lo que verdaderamente sería nitrito de amonio. Los otros 2 gramos son otros compuestos que no van a reaccionar aquí. ¿Ok? Eso le llamamos impureza. ¿Estamos ahí? Profe, entonces el 20% que queda son de impureza. Son impurezas, claro. Son otras sustancias que están presentes en la muestra, pero que no van a reaccionar. Entonces, lo que verdaderamente, cuando tengo así impureza, lo que tengo que calcular, cuánto verdaderamente es de reactivo. De esta manera que lo hice acá. Entonces, en realidad, yo tengo 8 gramos. ¿Sí? Necesito este dato para poder calcular este. Por eso me lo dan a todos. Yo saco del frasco que me dice, esto lo suelen entender más porque saben hacer laboratorio. Ya ustedes me pueden llegar a ver en los frascos del laboratorio de los reactivos. Muchas veces está expresado el porcentaje de pureza de esos reactivos. Y eso significa esto, que de tanto de peso, cuánto verdaderamente va a reaccionar. Bien, 8 gramos. O sea que si yo calculo con esto, me va a dar un dato que decía. Entonces, con estos 8 gramos, puedo calcular lo que me pida. ¿Qué era lo que me pedía? La masa formada. ¿La masa de quién? Del agua. Masa de agua formada. Entonces, voy a usar este dato con este dato. ¿Sí? Si con 64 gramos se forman 36, con estos 8, ¿cuántos se van a formar? ¿Sí? ¿Cuánto es esta X? 4,5. 4,5 gramos. ¿De qué? De agua se van a formar. Bien. Eso es con el 80%. ¿Qué más pedía? No tengo el enunciado, yo por eso les pregunto, porque tengo la pantalla ahora. Quizás. Pregunta si tienen 2 litros de nitrógeno en condiciones normales de presión y temperatura, ¿cuál es el rendimiento de la reacción? Bien. Ahora me da un dato de que se le forman 2 litros. ¿De quién? De amoníaco. ¿Sí? Este es un dato. Para poder saber cuánto es el rendimiento de la reacción, primero tengo que saber cuánto se forma teóricamente. ¿Mm? Para hacer ese cálculo voy a volver a usar estos 8 gramos y puedo hacer datos cruzados, por ejemplo. Si con 64 gramos, ¿sí? Se forman. Voy a usar así el dato.
con 64 gramos se forman 22,4 litros, con estos 8 gramos, ¿cuántos litros se van a formar? Y voy a obtener el rendimiento teórico, ¿sí? Es 2,8 litros. 2,8. Se forman 2,8. Ese es el teórico. 2,8 litros. Vamos a ponerlo acá al lado. Negro. ¿Sí? Ese es el rendimiento teórico. Ahora, ¿cuál es el rendimiento real? A mí en realidad se me formaron 2 litros. Entonces, son 2,8 litros sería si la reacción fuera 100%. Con 2 litros, la reacción es al tanto por ciento. Entonces, sería 2,8 litros, pongo una L mayúscula para que no se confunda con, sobre todo con... Voy a borrar un poco. Voy a escribir muy abajo y no. Los 2,8 litros sería rendimiento teórico, o sea, 100%. Los 2 litros que se formaron van a determinar el rendimiento real. 2 litros por 100 dividido en los 2,8. Es igual a 71,42%. Ese es el rendimiento de la reacción. ¿Sí? ¿Estamos? De este modo tengo que proceder. En el caso que tenga un reactivo impuro, primero tengo que, obviamente, calcular el valor real de ese reactivo que existe en la reacción. Porque si no, cualquier otro dato me va a salir erróneo. Fíjense, si yo hubiera hecho los cálculos acá con 10, me hubieran dado valores mayores de producto y quizás el rendimiento de la reacción hubiera sido todavía menor, ¿sí? Entonces, cuando hay una situación así, lo primero que tengo que hacer es calcular cuánto de masa real hay de reactivo para poder hacer, ya sea reactivo limitante, para hacer cualquier otro cálculo. ¿Estamos? Veamos a ver uno en soledad. De estos que ustedes pueden hacer solos. No, disculpe. No quiero. Una vez resuelto este. Veamos acá. Y tienen el resultado para... no es el resultado. Dice, tengo 5 gramos de granallas de zinc al 78, 78% se tratan con ácido clorhídrico. Calcule el rendimiento de la reacción si se obtuvieran 8,91 gramos de sal o 7,4 gramos de sal. La reacción sería zinc más ácido de zinc, ácido clorhídrico, perdón, que me va a dar cloruro de zinc más hidrógeno. Ese sería el planteo. Ya le voy a escribir a la reacción aquí para que ustedes lo hagan solos. ¿Ya han copiado el enunciado? Avísenme cuando terminen de copiar el enunciado, así puedo plantear la ecuación.
Esa sería la ecuación, ¿sí? Verían aquí. Voy a ver quién da los resultados. Voy a nombrar a alguno acá que están presentes. Que lo haga. Profe, ¿podría volver a poner los enunciados? Bueno, Profe, la granalla de zinc sería el zinc solo, ¿no es cierto? sí, granalla es como hablar de virutas también. Además que la granalla es como se fabrica así como si fuera ¿cómo se llama? Un rocket, así más o menos. Es una granallita. ¿Mm? Ah, perfecto. Primero no está bien el resultado.
El primero, a A, pónganle 7,91, no 8,91, ¿sí? Porque está mal el puesto ahí. ¿Y cuántos gramos de zinc serían? 3,9. Bien, sí, está bien. 3,9. El resto son impurezas. ¿Y rendimiento teórico? $97 y $90. Muy bien, Esteban. Gastón, no, es más alto el porcentaje de rendimiento. ¿Cuánto te dio cuánto te dio de formación podés tomar cualquiera de los productos para ver cuánto es el 100%. También los resultados. Los resultados de Esteban están bien ahí en el chat. Fíjense, si no da es porque hay algo que no está bien. ¿Cómo andamos, Elías? ¿Martina tiene alguna duda? Como que lo estoy tratando de sacar todavía. Muy simple el ejercicio. ¿Martina? Estoy haciendo todavía. Vale. 5 minutos porque es muy fácil el ejercicio. Para hacerlo ya hemos dicho lo más que hacía falta para hacer el cálculo. ¿Y? A ver, saquen a relucir un dedito lo que le haya dado el resultado de Esteban. A ver.
A ver cuánto éxito hay en la comprensión de lo que estamos haciendo. ¿Ninguno? ¿Cómo eran los números que había puesto usted, profe? ¿Que había cambiado? Ah, era el primero, ¿no? 7,91. 7,91 en vez de 8,91. ¿Te dio, Mica? No, profe, a mí no me dio. ¿A quién le dio? Profe, Sí, Martín. a mí me da 96,9 y el otro 90,6. ¿Con quién lo hizo a los cálculos? ¿Con el hidrógeno o con el cloruro de zinc? El cloro de zinc. Ujú. Puede ser ahí que haya redondeado masa, esas cosas. Profe, Sí, Frank. hay cuando, no lo puedo hacer porque estoy dudando hace rato. Cuando dice se tratan a 5 gramos de granallo de zinc, quiere decir que la masa del zinc lo tenemos que tomar como 5 gramos. No, porque te dice que esa masa es al 78%. Así se dice la pureza. Cuando me está diciendo, si yo tomo una masa, 5 gramos de una masa del 78% de zinc, significa que solo el 78% es zinc. El resto son impurezas. Porque si no, ¿para qué te voy a decir la impureza? Voy a tomar la masa completa. Te diría 5 gramos de zinc, nada más. ¿Se entiende? Entonces, si me están diciendo que el reactivo son 5 gramos del 78%, me está indicando que tiene impureza. Y que solo el 78% es puro. ¿Se entiende, Franco? Sí, pero no lo sé hacer. Bueno, ahora lo vamos a ver. De esos 5 gramos, que voy a pesar, son la masa del zinc más las impurezas. O sea, lo puedo tomar como el 100% de la masa, ¿sí? El 78,5%, ¿cuánta masa es? Y eso va a ser lo que voy a tener de zinc. En realidad lo que va a reaccionar el zinc. Muchas veces ustedes piensan que yo quiero formar una determinada cantidad de producto. Cuando hago una reacción lo que quiero es el producto. Y todas estas cosas las tengo que tener en cuenta. Si yo quiero formar 10 gramos de un producto y tengo impurezas, voy a tener que pesar el reactivo más para que la cantidad que necesite el reactivo me produzca esos 10 gramos de... Bien. Luciano. Bueno, vamos a mostrar porque es fácil. Leandro, ¿vos lo pudiste hacer? Son de los que hacen los ejercicios. Ah, ¿sí? el 3,9 sí, ahora estoy tratando de resolver el otro porque no me da. Recién entienden la impureza. Pero si yo les diera una masa, les digo la impureza, no, le diría directamente la masa. No necesito explicarle la otra parte. Sí, Joana. A mí me dio algo parecido, me dio 97,65 el A y 91,35 el B. Sí, está bien. Pueden ser errores, como les digo, ya de haber no sé cuánto es la masa de zinc que han tomado. Si han puesto 65,4 o han puesto 65 nomás. Ahí pueden empezar a ver Yo le algunos puse errores. 65. Ujú. En estos casos que están cercanos al 4, mejor siempre dejarlas así.
Vamos, si no, que hay que hacer otro todavía, porque el tema no está muy claro. Vamos a resolver este y vamos a... ¿dónde tendría que tener un coeficiente esta ecuación? Para igualarlo. El ácido clorhídrico tendría que tener 2. 2, acá por mi error que no la había equilibrado. Tengo 2. 2, 1, 1. 5 con 4. Esto 136 con 4 y esto 2. ¿Sí? Esos son mis datos. Ahora, dice que pongo 5 gramos, 78%. Si yo no quisiera que ustedes hagan el cálculo de la pureza, yo tendría que poner datos. Diría directamente 5 gramos. Pero como coloco esto, lo que en realidad va a reaccionar es el 78%. Entonces tengo que encontrar cuánto es el 78% de estos 5 gramos. 78% de esos 5 gramos serían 3,9. ¿Y cómo lo voy a obtener? Y planteando esta ecuación. 5 gramos son el 100% de la muestra, los 78%, ¿cuánto sería? Entonces voy a obtener la cantidad de masa real que va a reaccionar, porque en realidad lo que va a reaccionar con el clorhídrico va a ser el zinc. Y el zinc solamente hay un 78% ahí. Me dio los 3,9. Ah, eso era lo que me estaba confundiendo, profe, porque no sé si era ¿cómo es? La sal o el zinc lo que era. Y yo lo estaba tomando como que era de la sal. No, porque sí dice que el zinc es. ¿Por qué lo voy a hacer con la sal? Dice que el zinc es al 78%. O sea, él es el que va a reaccionar solamente esa masa. Esto hay verdaderamente en 5 gramos de zinc de la muestra, hay 3,9 de zinc solamente. ¿Sí? Y es lo que va a reaccionar con el clorhídrico. El resto no va a reaccionar con el clorhídrico. Bien, entonces ahora puedo calcular el rendimiento teórico con cualquiera de los dos productos. Planteo 61,4 gramos de zinc producen 136,4 gramos de sal. Entonces, estos 3,9 gramos, ¿cuánto van a producir? X. Este X igual a 8 y pico, ¿verdad? 8,1, una cosa así. 8,13. Según mis cálculos. Este es el rendimiento teórico. ¿Sí? Entonces, esto es el 100%, es decir, si todo este zinc encima, que ya viene con menor cantidad de muestras, si todo este zinc se transforma en reactivo, en producto, este sería el rendimiento. Esto se formaría de sal. Pero... ese es el rendimiento teórico. Es el rendimiento teórico, ¿dije mal yo? No, es que no me acordaba si había dicho teórico. No, sí, puede ser que teórico. Este es rendimiento teórico. Este es el cálculo teórico. Todo lo que haga en papel va a ser teórico. Lo que me da, que es con lo que me da como dato ahí, sería el real, ¿no es cierto? O sea, el real en A es 7,91. Entonces, estos 8,13% son gramos, serían el 100% de producto. Pero a mí me dio, en el primer caso, 7,91.
Entonces el rendimiento real sería X. Y con el otro es lo mismo. Nada más que me dio 7,4. Supónganse que hice dos reacciones para ver, estoy midiendo más o menos el rendimiento de la reacción, y con estos dos valores puedo tener una idea de cuánto se está formando. El primero de los casos me va a dar más, por supuesto, 97, y en el segundo de los casos me da 90, 91, ¿puede ser? Más o menos. Entonces, estoy obteniendo un rendimiento entre el 90 y el 95%, podríamos decir esto, ¿no? ¿Está mejor ahora, más claro? Sí, profe. Bien. Entonces vamos a ir a otro más. Eso le estaba por decir, profe. Ahí está. Tiene esa ecuación. No la estaba poniendo en la pantalla, profe. Oh, qué tonto que soy. Perdón. Uno se pierde acá, está tanto pantalla. Ahora sí. El ejercicio número 21. Tengo ácido nítrico con cobre. Me va a dar una sal que se llama nitrato, en este caso es nitrato cúprico. No, cúprico. No estaba viendo si nítrico estaba en sí. Cúprico. Más dióxido de nitrógeno más agua. Fíjense, acá voy a poner los dos reactivos, con lo cual va a haber uno que es limitante primero. Tengo 2,5 moles de ácido y cobre que no es puro. Tengo 128 gramos de cobre al 91%. O sea que de esa masa, solo el 91% es cobre. Entonces, incluso antes de hacer los reactivos limitantes, tengo que determinar cuál es la masa real de cobre. ¿Sí? Va a ser el 91% de eso. Recién ahí voy a hacer lo del reactivo limitante. ¿Sí? ¿Por qué necesito hacerlo? Porque con el reactivo limitante es con quien voy a determinar los productos. Justo acá no tiene el rendimiento de la reacción. Pero podría agregarles un dato más. Moles de moléculas formadas, y vamos a poner acá el punto D. Ya lo pongo, espérenme, para ver el rendimiento de la reacción. Hay que haga algún cálculo para saber cuál es el rendimiento teórico. ¿Está claro el problema? Sí, profe. Tienen 10 minutos para hacer. Acuérdense de fijarse si está equilibrado, ¿no?
¿Lo pudieron igualar ya? Todavía no, profe. Está difícil esto. Yo les voy a tirar una soga porque si no, no van a hacer los cálculos, se van a perder ahí. Profe, ¿se puede igualar eso con un 2 en el agua y un 2 ahí en la sal del cobre y el nitrógeno? No. Yo les tiro el dato. Son 4 ácidos. Son 4 moles de ácido. Y ahí equilibrio. El ácido nítrico son 4. Al cobre no lo toquen. Es 1. Sería 4 ahí en El primero, en el ácido nítrico. en el primero y 2 en el óxido nitroso. En el óxido y ahí falta todavía. Y otros 2 en el agua. 2 en el agua. Y 2 en el agua. Sí, dos en el agua. Ah, está perfecto. Ahí sí.
¿Ya saben quién es el limitante? Puede ser que sea el ácido, perdón. Sí, a mí me da el ácido. Me da con 0,62. Sí, a mí también. Ujú. Poquitito más debe ser. A ver las masas. ¿Cuánto es masa de amoníaco? Perdón, de ácido nítrico. Masa estequiométrica, ¿no? 252 gramos. 252 gramos. Ujú. Serían 4 moles. Sí, sí, sí. Y ahí dice 2,5 dividido en 4 de Está bien, 0,6. 252. Está bien, está bien. Sí, ese sería el reactivo limitante. O sea que lo que vayan a hacer cálculo será con eso. Profe, ahora, cuando ahí dice la masa que queda sin reaccionar, tendríamos que hacer con el reactivo limitante, ¿o no? No, no. Lo que queda sin... Ah, sí, o sea, O en el sea, que queda sin reaccionar es reaccionan 2,52 serían el 100%. Sí, claro. Sí. Y 0,62 gramos sería. ¿Qué? No, ¿Cuánto rendimiento tendría? no, vos lo que tenés que decir es que sí, con los 252 gramos que forman 63,5 de cobre, con estos 2,5 moles, que son ¿cuántos? 100 y pico, ¿cuánto se formaría? ¿Mm? ¿Cuánto necesitarías de cobre? Ah, bien, gracias. 157,5 sería, ¿no es cierto? Si con 252 se forman los... Necesitas 63,5 gramos de cobre. 257,5, ¿eso sería? 2,5 moles. Sí. ¿Puede ser que queda a 48 gramos la masa sin reaccionar? Vamos a ver. Estoy calculando. Me da 39,68. ¿Cuánto me dijiste vos? Eso que reacciona menos. Eso es lo que reacciona en realidad. Bueno, la igualación. Elías, ¿sabes cómo es igual? La reacción son los 29,68 gramos de cobre. O sea, yo puse 100. 128 gramos de cobre al 91%. ¿Cuánto es? ¿El 91%? $76,8 gramos quedan sin reaccionar. No sé quién había dado un resultado ahí. Profe, ¿podría escribirlo en el pizarrón a ¿Cómo? ese cálculo? ¿Podría escribir eso en el pizarrón, al cálculo ese? ¿Sí? No voy a escribir fórmulas ni nada, los datos los tienen ustedes, ¿sí? Determinamos que el reactivo limitante era... lo único que voy a escribir acá, ¿cuáles son los datos del problema? 2,5 moles de... ¿Sí? Y el otro dato sería 128 gramos
de cobre. Estos son con los que cuentan, ¿sí? Determinamos que Dice que los 128 gramos son el 91%. al 91%. O sea que lo primero que tendría que hacer es sacar esta cuenta. Estos 128 gramos son 100%. 91% sería 116 kilos, ¿cierto? Bueno, más 116. O sea que en realidad van a reaccionar 116. Y con estos 116 gramos lo que tengo que calcular es el reactivo limitante. ¿Así lo han hecho? Puedo transformar esto a masa y hacer en masa los cálculos. Y me dio que esto es el reactivo limitante. ¿Sí? Bien. Ahora, ¿cómo hago para calcular cuánto me sobra? Esto en masa son 157,2 gramos. Sé que estequiométricamente, o sea, esos 4 moles, son 252 gramos. Reaccionan con un mol de cobre que pesa 63,5. ¿Sí? Yo tengo 157,2 gramos. Van a reaccionar con X. Y esto me da, si no hice mal los cálculos yo, 39,68. Esto es lo que va a reaccionar de cobre, que es el que está en exceso. Yo puse 116, o sea que la masa que me va a quedar masa de exceso va a ser igual a los 116 gramos que puse menos los 39. ¿Sí? Eso va a ser la masa en exceso. ¿Sí? Araceli, dime. No se te escucha, Araceli. ¿Alguien lo hizo el ejercicio para que le dé su ¿Cuánto le valor? dio en exceso, profe? Y la diferencia es esto, o sea, 70 y pico, no me acuerdo, 76,8. A mí me dio 76 también, como 7. ¿Sí? Ok, ¿alguien más lo hizo? ¿Qué problema? Yo Bueno, creo que tengo malos datos, pero sí me dio por ahí. bueno. Sí, a mí Bien. también me dio hasta ahora. Ok, me alegro. Lo que tienen que hacer es practicar mucho con esto. Pues, le vamos a poner la autoevaluación como para que podamos trabajar. Por favor. Profe, ¿no Sí. tendrá algún libro o algo que me recomiende para estudiar esto de estequiometría? Yo te podría decir que cualquier libro de química tiene algo de estequiometría. Voy a buscar qué puede haber por ahí y te facilito, Franco. Lo que sí, fíjense de hacer los ejercicios de la guía, para que la semana que viene podamos, si hay duda, vamos a porque acá hay muchos que no hablan. Yo doy por cierto que el que no habla es que no, o no tiene ninguna duda o las tiene todas. Entonces, traten de resolver y preguntar la clase que viene de alguna duda en algún ejercicio, ¿sí? Listo. Bueno, chicos, terminamos por hoy porque ya es la hora, ya va a venir la profe. Así que nos vemos el lunes que viene. Nos vemos, profe. Nos vemos, profe. Nos vemos. Profe, nos vemos. Nos vemos.